Suelta todo. Y mira lo que sucede en tus finanzas. Existe un principio que desafía toda lógica convencional. Aquello que se sostiene con demasiada tensión, eventualmente se quiebra, mientras que lo que fluye con naturalidad encuentra su camino hacia la expansión. Este documental explorará la paradoja más poderosa de la creación financiera, aquella que revela que soltar el control obsesivo no significa abandonar la responsabilidad, sino acceder a un nivel superior de inteligencia donde el esfuerzo y la energía trabajan en perfecta sincronía. Al concluir este recorrido, quedará claro no solo por qué este principio transforma la realidad económica, sino cómo cada persona puede integrarlo para experimentar resultados que antes parecían inalcanzables. En este momento, existe una oportunidad para alinear la intención con la manifestación. Quienes resuenen con este mensaje pueden escribir en los comentarios una sola palabra: abundancia. Este acto simple es más que un gesto, es una declaración al campo cuántico, una forma de anclar la frecuencia que se esté a punto de explorar. Es el primer paso para sincronizar la conciencia personal con las verdades que serán reveladas. Durante décadas, la investigación científica ha examinado la relación entre el cerebro humano y la percepción del dinero. Lo descubierto es fascinante. Si te está gustando este video, quiero contarte algo. Ya ha salido a la venta mi nuevo libro virtual, La mente abundante. Si quieres dar un nuevo paso para ampliar tu conciencia, este libro es el indicado. Está disponible con descuento hasta fin de año y también puedes leer una versión gratuita para ver si te gusta. El enlace a la web está en la descripción y en el comentario fijado. Sigamos con el video. El sistema nervioso está diseñado para responder a amenazas. Y cuando las finanzas personales se perciben como inestables, el cuerpo entra en un estado de alerta que fue útil hace miles de años, pero que resulta limitante en el contexto moderno. El cortisol aumenta, los músculos se tensan, la respiración se acorta. En ese estado, las capacidades cognitivas superiores se reducen, la creatividad disminuye, la visión se estrecha, y la persona queda atrapada en un ciclo donde solo puede ver problemas en lugar de posibilidades. Sin embargo, existe otro estado completamente diferente. Los estudios en neuroplasticidad revelan que cuando el sistema nervioso entra en coherencia, cuando el corazón y el cerebro sincronizan sus ritmos, se activan áreas asociadas con la innovación, la intuición y la percepción expandida. En este estado, las soluciones aparecen con claridad. Las conexiones importantes surgen de manera natural. Las oportunidades se hacen visibles. Y la clave para acceder a este estado no está en forzar resultados, sino en permitir que la inteligencia innata del ser opere sin obstáculos. La física cuántica presenta un descubrimiento que revoluciona la comprensión de la realidad. A nivel subatómico, las partículas existen en múltiples estados simultáneamente hasta que son observadas. Este fenómeno, verificado en innumerables experimentos y reconocido con premios Nobel, sugiere que la consciencia no es un espectador pasivo, sino un participante activo en la formación de la realidad. Cada observador colapsa el campo de posibilidades infinitas en una experiencia específica basada en dónde dirige su atención y con qué frecuencia emocional lo hace. Aplicado a las finanzas, este principio revela algo extraordinario. Cuando la atención se fija constantemente en lo que falta, en los números rojos, en las limitaciones, el campo cuántico responde manifestando más de esa misma realidad. No por castigo, ni por falta de merecimiento, sino porque la atención sostenida es el mecanismo mediante el cual la realidad se solidifica. Por el contrario, cuando la consciencia se enfoca en posibilidades, en gratitud por lo que existe, en la certeza de que la abundancia está disponible, el campo comienza a reorganizarse para reflejar esa frecuencia. Aquí es donde el concepto de soltar se vuelve crucial. Soltar no implica abandono ni pasividad. Implica liberar la tensión emocional que convierte cada situación financiera en una cuestión de supervivencia. Es la diferencia entre trabajar con esfuerzo consciente desde la confianza versus trabajar desde el pánico. Ambos implican acción, incluso acción intensa, pero la frecuencia desde la cual se ejecuta esa acción determina los resultados que se obtienen.
Consideremos el agua nuevamente como metáfora. El agua que fluye libremente por un río tiene poder inmenso. Puede tallar cañones en roca sólida con el tiempo, pero no lo hace mediante fuerza bruta, sino mediante persistencia fluida. Se adapta a cada obstáculo, lo rodea, lo atraviesa, nunca se detiene pero tampoco fuerza. El esfuerzo financiero puede operar de la misma manera, constante, dedicado, inteligente, pero sin la rigidez que proviene del miedo. Los estudios sobre manifestación han sido explorados tanto desde perspectivas científicas como filosóficas. Lo que emerge de esta investigación es que la manifestación efectiva no es pensamiento mágico, sino alineación entre la frecuencia emocional interna y la acción externa. Cuando alguien mantiene un estado de gratitud, de apertura, de expectativa positiva, el campo electromagnético que genera el corazón cambia literalmente. Este campo, que se extiende varios metros alrededor del cuerpo, interactúa con el entorno de maneras que apenas comienzan a comprenderse. El Instituto HeartMath ha demostrado que las emociones modulan el campo electromagnético personal. Cuando la frecuencia es de escasez, de temor, de constricción, esa señal se proyecta al mundo. Y el mundo, siendo un sistema de resonancia, responde en espejo. Situaciones que confirman la carencia aparecen. Oportunidades se pierden por no ser percibidas. Decisiones se toman desde la limitación. Pero cuando la frecuencia cambia, cuando la sensación interna es de suficiencia, de merecimiento, de confianza, la realidad externa comienza a reflejar ese cambio. No de manera instantánea necesariamente, pero inevitable. Existe una historia antigua sobre un viajero que cruzaba un desierto llevando consigo grandes riquezas. Una tormenta se aproximaba y las voces de la experiencia le aconsejaban soltar la carga para moverse más rápido y sobrevivir. Aferrarse significaba arriesgar todo. Soltar significaba confiar en que la vida provee. Quienes han soltado en momentos críticos han descubierto algo sorprendente: que el universo no deja vacío sin llenar, que cuando se crea espacio, algo nuevo puede entrar, que la naturaleza aborrece el vacío y lo llena inevitablemente con algo que está en resonancia con la frecuencia actual de la persona. Soltar el apego destructivo no significa renunciar a metas financieras. Significa sostener esas metas con manos abiertas en lugar de puños cerrados. Es la diferencia entre el deseo y la desesperación. El deseo dice: prefiero esta realidad y me muevo hacia ella con confianza. La desesperación dice: necesito esto o colapso. La primera frecuencia atrae, la segunda repele, porque la desesperación emite una señal de carencia y esa es la realidad que el campo cuántico refleja. La responsabilidad financiera sigue siendo esencial. Pagar cuentas a tiempo, administrar recursos con inteligencia, invertir en educación y crecimiento, trabajar con disciplina y dedicación. Nada de esto se contradice con el principio de soltar. De hecho, cuando se combinan, cuando el esfuerzo consciente se une con la frecuencia de confianza, los resultados se multiplican. El esfuerzo sin tensión es el esfuerzo más poderoso. La acción sin desesperación es la acción más efectiva. Los hábitos cotidianos construyen la realidad futura. La neurociencia confirma que aproximadamente 95% de los pensamientos de hoy son repeticiones de los de ayer. Si esos pensamientos están saturados de preocupación financiera, el cerebro literalmente recrea la misma experiencia día tras día. Es un bucle que solo puede romperse mediante intervención consciente. Cambiar la realidad externa requiere primero cambiar la realidad interna. Los primeros momentos después de despertar son fundamentales. En ese estado entre el sueño y la vigilia plena, cuando las ondas cerebrales están en frecuencias alfa, la mente subconsciente es más receptiva a nueva programación. Si lo primero que ocurre es revisar problemas financieros o sumergirse en noticias de crisis económica, se está programando el día entero para operar desde escasez. Pero si esos primeros minutos se dedican a respiración consciente, a gratitud genuina, a visualizar no desde la necesidad, sino desde la certeza, el sistema nervioso se calibra de manera completamente diferente. Las decisiones del día reflejan esa calibración.
Las oportunidades se perciben con más claridad. El entrelazamiento cuántico. Ese fenómeno donde partículas conectadas se afectan instantáneamente sin importar la distancia. Sugiere que todo en el universo está interconectado de formas que desafían la lógica clásica. Si esto es real a nivel microscópico, tiene implicaciones para la experiencia macroscópica. Cuando la frecuencia personal cambia, cuando hay un verdadero soltar del miedo y un abrazar de la confianza, ondas invisibles se propagan por el campo de la realidad. Puertas que estaban cerradas se abren. Personas que pueden ayudar aparecen. Recursos que estaban bloqueados comienzan a fluir. Muchas culturas han operado históricamente desde una mentalidad de suma cero, donde se cree que la riqueza es limitada y que uno debe competir por su porción. Esta creencia genera escasez artificial. La verdad cuántica es radicalmente diferente. El campo de posibilidades es infinito. La riqueza puede crearse continuamente. Cada persona tiene acceso a la capacidad de generar valor. Y ese valor puede intercambiarse por abundancia sin quitarle nada a nadie más. Cuando esta verdad se comprende visceralmente, la competencia se transforma en colaboración. El éxito ajeno se convierte en inspiración en lugar de amenaza. Y esta frecuencia de abundancia compartida es magnética. El dinero es energía neutra. No tiene moralidad inherente. Es simplemente una herramienta, un medio de intercambio que facilita la vida moderna. Sin embargo, la relación que cada persona desarrolla con el dinero está cargada de significado emocional, a menudo heredado. Alguien que creció en un hogar donde el dinero causaba conflicto puede asociarlo con dolor. Alguien que vio sacrificio extremo por cada moneda puede creer que la abundancia solo llega a través del sufrimiento. Alguien que escuchó repetidamente que el dinero corrompe puede estar saboteando inconscientemente su propia prosperidad. Estas creencias subconscientes operan como programas en segundo plano. Hasta que no se identifican y se transforman, seguirán creando la misma realidad financiera. Soltar incluye soltar estas historias heredadas. Incluye cuestionar cada supuesto sobre el dinero. Incluye estar dispuesto a considerar que quizás las cosas pueden funcionar de manera diferente. La gratitud es una de las frecuencias más altas accesibles al ser humano. Cuando se experimenta gratitud auténtica, el campo electromagnético se expande, el corazón entra en coherencia, el cerebro libera neuroquímicos asociados con bienestar. Y en ese estado, la escasez no puede existir. La gratitud y el miedo son mutuamente excluyentes. No pueden ocupar el mismo espacio simultáneamente. El secreto que transforma es este. No se espera a tener abundancia para sentir gratitud. Se siente gratitud ahora, por lo que existe, por mínimo que parezca, por el refugio, por el sustento, por la capacidad de respirar, por la oportunidad que representa cada nuevo día. Esta gratitud presente no niega el deseo de más. Es el puente hacia ello. Cuando la gratitud por lo presente es genuina, se envía al universo la señal de que hay suficiencia. Y esa señal atrae más de lo mismo. Las emociones son lenguaje químico. Cada emoción libera neuropéptidos que viajan por todo el cuerpo y se adhieren a receptores celulares. Con el tiempo, las células desarrollan adicción a ciertas emociones. Si alguien ha vivido en estrés financiero durante años, las células literalmente anhelan ese estrés. Se han adaptado a él. Y cuando esa persona intenta cambiar, el cuerpo resiste porque lo nuevo se siente incómodo, incluso si lo nuevo es mejor. Soltar implica atravesar esa incomodidad. Implica permitir que las células se recalibren. Implica respirar a través de la ansiedad que surge cuando los patrones cambian. Y este proceso no es instantáneo. Hay un periodo de transición donde el mundo externo puede parecer caótico porque se está reorganizando para reflejar la nueva frecuencia interna. Pero este caos es creación, no destrucción. Es el universo haciendo espacio para lo que está por venir. Hay diferencia entre deseo y anhelo desesperado. El deseo es luminoso. Es la preferencia clara por una realidad con la confianza de que está disponible. El anhelo desesperado es pesado. Es la necesidad que grita carencia. Cuando se anhela dinero desde la desesperación, cada célula afirma que no está presente. Y el universo, siendo reflejo perfecto, sigue mostrando esa ausencia.
Pero cuando se desea abundancia mientras simultáneamente se está en paz con el presente, sin que la felicidad dependa de resultados futuros, se crea una paradoja cuántica poderosa. Se dice sí a más mientras se acepta lo que es. Esa es la frecuencia desde donde la manifestación real ocurre. El esfuerzo tiene diferentes cualidades. Está el esfuerzo que surge desde la inspiración, desde el entusiasmo genuino, desde la alineación con el propósito. Este tipo de esfuerzo se siente energizante incluso cuando es intenso. Las horas pasan volando, el trabajo se convierte en expresión. Y este tipo de esfuerzo genera resultados exponenciales porque está alineado con la corriente natural de la vida. Luego está el esfuerzo que surge desde el deber gris, desde la obligación sin alma. Este también puede generar resultados, pero son lineales y requieren sacrificio constante. La invitación de las finanzas cuánticas no es abandonar el esfuerzo, sino elevarlo. Transformar el trabajo en algo que fluye desde la alineación interior. Y cuando el esfuerzo se combina con la frecuencia de confianza en lugar de pánico, los resultados son incomparablemente superiores. Se trabaja inteligentemente, dedicadamente, pero sin la tensión que agota y sin la rigidez que ciega ante nuevas posibilidades. Soltar el control obsesivo no significa volverse pasivo. Significa discernir entre lo controlable y lo incontrolable. Los pensamientos pueden dirigirse con práctica. Las acciones pueden elegirse. La atención puede enfocarse, pero el timing exacto del universo no puede controlarse. La forma específica en que las manifestaciones llegarán no puede predecirse completamente. Los caminos que se abrirán no siempre son los anticipados. Y cuando se intenta controlar lo incontrolable, se desperdicia energía masiva que podría usarse para crear. Un agricultor controla qué planta, dónde lo hace y cómo cuida las semillas. Pero no controla el ritmo exacto del crecimiento. No controla el clima. No puede acelerar el sol. Si ese agricultor excavara constantemente para verificar el progreso, destruiría lo plantado. Su trabajo es plantar con intención, nutrir con dedicación y confiar en que la naturaleza tiene su propia inteligencia. Las finanzas operan igual. Se plantan intenciones claras. Se nutren con emociones de alta frecuencia y acciones alineadas. Y luego se confía. Se permite que el campo cuántico haga su parte. La paciencia es virtud subestimada en la era de la gratificación instantánea. Pero la manifestación cuántica tiene sus propios ritmos. Hay periodos de gestación. Las transformaciones profundas no ocurren de la noche a la mañana. Y este periodo de espera es donde muchos abandonan. La duda regresa, el miedo se infiltra, la frecuencia vuelve a caer, y al hacerlo se interrumpe el proceso que ya estaba desarrollándose. Aquí entra la fe informada, no fe ciega sino fe basada en comprensión. La certeza que viene de entender los principios cuánticos. Si la frecuencia se mantiene, si se continúa soltando y confiando, los resultados son inevitables. No pueden no manifestarse, porque la física cuántica no tiene excepciones. La frecuencia dominante determina la realidad experimentada. Es ley universal. Las personas que han alcanzado éxito financiero sostenible comparten un rasgo común que va más allá de la inteligencia o el trabajo duro. Tienen una relación particular con la incertidumbre. Pueden operar en ambigüedad sin paralizarse. Pueden tomar decisiones sin garantías absolutas. Pueden invertir en visiones sin saber exactamente cómo se desarrollarán. Y esto es posible porque han soltado la necesidad de controlar cada variable. Han desarrollado confianza profunda en que pase lo que pase. Tienen la capacidad de crear, de adaptarse, de prosperar. Esta confianza no es arrogancia, es humildad. Es reconocer que hay inteligencia más vasta operando, que el universo tiene sabiduría infinita y que cuando hay alineación con esa inteligencia en lugar de resistencia, lo imposible se vuelve cotidiano. Hay un ejercicio que transforma la relación con el dinero casi inmediatamente. Cada vez que dinero entra, sin importar la cantidad, detenerse y sentir gratitud profunda. No mecánicamente, sino genuinamente. Cerrar los ojos si es posible. Permitir que la apreciación llene cada célula. Esto envía señal clara al campo cuántico. Más de esto. Hay apertura, hay receptividad, y se recibe con alegría. Y cada vez que dinero sale,
En lugar de resistencia, bendecirlo. Agradecer que fluye hacia donde se necesita, confiando en que su salida crea espacio que será ya llenado con más abundancia. Este cambio de perspectiva transforma el dinero de algo estancado que se acumula con temor en energía que circula libremente. Y la energía que circula siempre regresa amplificada. El verdadero poder no está en acumular, sino en la capacidad de generar. Alguien puede tener una fortuna guardada, pero si carece de la consciencia que creó esa fortuna, eventualmente la perderá. Las estadísticas muestran que la mayoría de los ganadores de lotería terminan en peor condición financiera en pocos años. No porque el dinero sea problemático, sino porque su identidad interna no coincidía con la realidad externa de riqueza. Su frecuencia no podía sostenerla. Pero alguien que ha desarrollado conciencia de abundancia puede reconstruir desde cero si es necesario. Porque comprende que la riqueza no viene de circunstancias externas. Viene de un estado interno. Es frecuencia. Y una vez alcanzada esa frecuencia, está disponible permanentemente. La identidad determina todo. Si la autoimagen es de alguien que lucha con dinero, el cerebro trabajará incansablemente para confirmar esa identidad. Buscará evidencia de lucha. Interpretará eventos neutrales como prueba de dificultad. Tomará decisiones que perpetúen el patrón porque lo familiar se siente seguro, incluso si es doloroso. Pero si la identidad cambia, si alguien se ve como persona a quien la abundancia llega naturalmente, el cerebro reorienta su búsqueda. Nota oportunidades antes invisibles. Toma riesgos calculados que antes parecían imposibles. Opera con confianza que atrae más éxito. El lenguaje usado, tanto externamente como en diálogo interno, es conjuro. Cada palabra porta frecuencia. Decir constantemente, no puedo pagar eso afirma realidad de limitación. Decir nunca tengo suficiente ordena al universo que muestre más insuficiencia. Pero cambiar esas frases por cómo puedo crear esto, o estoy generando abundancia abre puertas. Transforma afirmaciones cerradas en preguntas exploratorias. Y el cerebro humano es máquina solucionadora. Cuando se le presenta pregunta genuina, busca respuestas. Encuentra caminos. Habrá momentos donde parece que nada funciona, donde lo externo aún no refleja lo interno. Estos son los momentos más cruciales. Son las pruebas. No porque el universo sea malicioso, sino porque la realidad cuántica verifica si la nueva frecuencia es estable o solo fluctuación temporal. Si hay retorno al miedo ante la primera dificultad, el universo interpreta que la vieja frecuencia sigue siendo dominante. Pero si se mantiene la calma, la confianza, la gratitud incluso cuando todo parece contraproducente, se demuestra que la transformación es real. Y entonces todo cambia. Es como el amanecer. Justo antes de que el sol emerja, la oscuridad alcanza su punto máximo. Pero ese momento no significa que el amanecer está cancelado. Significa que está a punto de suceder. Lo mismo ocurre en transformación financiera. Justo antes del avance, justo antes de que la abundancia se manifieste visiblemente, puede haber un último desafío, una última prueba, y quienes sostienen su frecuencia durante ese momento son quienes experimentan las transformaciones más espectaculares. El universo no castiga, no juzga. Simplemente responde. Es eco perfecto. Cuando se proyecta escasez, el eco regresa como más escasez. Cuando se proyecta abundancia con cada pensamiento, emoción y acción, el eco regresa como más abundancia. Simple y complejo simultáneamente. La compasión propia es esencial. Habrá días donde la programación vieja resurge, donde el miedo es más fuerte que la fe, donde la duda vence a la certeza. Estos días no son fracaso, son parte del proceso. El cerebro se está recableando, las células se están recalibrando. Es transformación biológica real, y durante ese proceso, la amabilidad hacia uno mismo es crucial. Reconocer que está ocurriendo algo profundamente desafiante, que se está yendo contra años, décadas, quizás generaciones de condicionamiento. Eso requiere valor inmenso. Cada pequeña victoria merece celebración, no solo las grandes. Cada vez que un pensamiento de escasez se nota y se transforma conscientemente en uno de abundancia, eso es victoria. Cada vez
que surge el impulso de pánico y en su lugar se elige respiración y centramiento, eso es victoria. Estas victorias pequeñas se acumulan, crean momentum, refuerzan la nueva identidad. Y con tiempo, lo que requería esfuerzo consciente se vuelve automático. La nueva frecuencia se convierte en configuración por defecto. La generosidad amplifica abundancia de manera poderosa. No desde obligación, sino desde alegría genuina. Cuando se da, sin importar cuán pequeña sea la cantidad, se hace declaración al universo. Se dice hay suficiencia, hay más que suficiencia, hay capacidad de compartir. Esta declaración es magnética. La energía de suficiencia atrae más suficiencia. Pero la clave es que la generosidad debe sentirse bien. Si se da desde culpa o presión, desde creencia de obligación, se está dando desde frecuencia de carencia disfrazada. Eso no amplifica nada. La generosidad verdadera viene de desbordamiento, cuando hay tanto dentro que naturalmente se derrama hacia afuera. Esa generosidad transforma. El tiempo lineal es construcción humana. En el reino cuántico, pasado, presente y futuro existen simultáneamente. Y cuando se cambia la frecuencia ahora, en este presente, no solo se afecta el futuro. Se está modificando la relación con el pasado y cómo ese pasado influye el presente. Cargar vergüenza por errores financieros pasados es arrastrar peso al presente. Y ese peso contamina decisiones actuales. Pero cuando hay perdón, cuando esos errores se ven como lecciones esenciales en el camino, cuando se suelta el peso del pasado, se libera energía masiva. Y esa energía está disponible para crear ahora. Similarmente, obsesionarse con cuándo llegará la abundancia futura es otra forma de no soltar. Es proyectar consciencia hacia momento inexistente. Y por tanto, no estar presente en el único momento donde la creación realmente ocurre. Ahora, la paradoja es que cuando hay presencia total, sin aferrarse al pasado ni ansiar desesperadamente el futuro deseado llega más rápido, porque toda la energía está concentrada en el momento presente, que es el punto de poder absoluto. La respiración es puente entre consciente e inconsciente, entre cuerpo y mente, entre interno y externo. En estrés financiero, la respiración es superficial, apenas alcanza el pecho. Esta respiración mantiene el sistema nervioso en alerta. Pero respirar profundamente, llenando el abdomen, exhalando completamente, envía señal al sistema nervioso de que hay seguridad. Y desde seguridad, el cerebro accede a creatividad, intuición, capacidad de ver soluciones. 3 respiraciones profundas antes de cada decisión financiera. Antes de revisar cuentas. Antes de pagar. Antes de conversaciones sobre dinero. Este simple acto puede cambiar completamente el resultado. Porque esas 3 respiraciones crean espacio entre estímulo y respuesta. Y en ese espacio está la libertad de elegir desde qué frecuencia operar. Conforme este viaje alcanza su culminación, el principio presentado al inicio cobra plena dimensión. Soltar es el acto más poderoso de creación financiera. No es consejo vacío. Es comprensión de realidad cuántica. Es neurociencia aplicada. Es transformación de identidad. Es la práctica de confiar en inteligencia universal en lugar de intentar controlar cada variable con mente limitada. Cuando se suelta, no se pierde poder. Se accede a poder mayor. El poder del campo cuántico mismo. El poder de sincronicidad. El poder de inteligencia universal que organiza galaxias y que ciertamente puede organizar circunstancias para que abundancia fluya hacia una vida. Pero este poder no puede entrar donde hay resistencia, tensión, control obsesivo. Solo entra donde hay apertura, relajación, confianza. La promesa inicial era que al final se comprendería no solo por qué funciona, sino cómo aplicarlo. Y la aplicación es esta: comenzar hoy. No mañana cuando las circunstancias mejoren. No el próximo mes cuando llegue cierto pago. Hoy. Ahora. Con un acto de soltar. Puede ser soltar la necesidad de revisar obsesivamente las finanzas. Puede ser soltar la creencia de que el sufrimiento es requisito para ganar dinero. Puede ser soltar la historia heredada de pobreza generacional. Puede ser soltar el resentimiento hacia quienes tienen más.
puede ser soltar la culpa de querer más. Cualquiera que sea ese peso específico, hoy es el momento de comenzar a liberarlo. Y conforme se suelta, conforme puños que han estado cerrados durante años finalmente se abren, algo extraordinario comenzará. No todo inmediatamente. No necesariamente de forma dramática, pero comenzará. Primero internamente. Una sensación de alivio, de espacio, de capacidad de respirar más profundo. Y luego, gradualmente, el mundo externo comenzará a reflejar ese cambio interno. Una oportunidad inesperada. Una idea que no había llegado antes. Una conexión que abre puertas. Dinero que llega de fuentes no consideradas. Estas no son coincidencias. Son confirmaciones de que la frecuencia ha cambiado, de que el campo cuántico está respondiendo. Y con cada confirmación, la confianza crece. La nueva identidad se fortalece. El camino se aclara. Hasta que un día, mirando hacia atrás, se hace evidente que la vida financiera es completamente diferente. No por milagro externo, sino por transformación interna. Y esa transformación cambió todo. Así que aquí queda la reflexión final, la que resuena en el espacio entre estas palabras y el siguiente momento. ¿Qué pasaría si todo lo creído sobre el dinero pudiera reconsiderarse? ¿Qué pasaría si la lucha no fuera necesaria? ¿Qué pasaría si la abundancia no fuera algo que se alcanza, sino algo que se permite? ¿Qué pasaría si en este preciso instante, justo ahora, fuera posible tomar la decisión de soltar todo el peso, toda la tensión, todo el miedo, y simplemente confiar? ¿Qué sucedería entonces con las finanzas? ¿Con la vida? ¿Con la experiencia de existir en este universo de posibilidades infinitas? La respuesta no está en estas palabras. Está en la experiencia personal, en el experimento que cada quien debe realizar. Porque las finanzas cuánticas no son teoría, son práctica, son vida, son la invitación del universo a dejar de luchar y empezar a fluir, a dejar de forzar y empezar a permitir, a dejar de aferrarse y empezar a recibir con manos abiertas y corazón confiado. Y cuando esa invitación es aceptada, cuando finalmente se suelta con la certeza de que el esfuerzo dedicado y la confianza profunda trabajan en perfecta armonía, la abundancia que siempre estuvo disponible finalmente puede manifestarse en toda su magnificencia.